Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcelo Rodríguez, soy el gerente comercial de Altac para Uruguay. Le damos la bienvenida a este nuevo webinar. En esta oportunidad vamos a tener con nosotros disertando a Edward McCavin, contador público, licenciado en Administración y Gerencia, máster de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, con varias especializaciones en Francia, el Licea, director comercial de Harvard Business Review para Latinoamérica, aparte de director general para la operativa de Altac a toda Latinoamérica. En la oportunidad de hoy, el tema que nos convoca es vender más que la competencia. Lo que vamos a estar viendo con Edward es cómo mejorar nuestras habilidades para llegar a los resultados que queremos con nuestros clientes y construir relaciones que perduren en el largo plazo. El seminario que vamos a dar, la introducción al seminario que nos va a dar hoy Edward, es un seminario que viene dando mucho éxito en lo que va del año en toda la región, ya con sala llena en Perú, 2 ediciones en Paraguay, próximamente en Bolivia. Por Uruguay ya vamos con la 2ª edición en Montevideo y la 3ª en todo Uruguay, en Punta del Este también. En el mes de noviembre vamos a estar en Colombia. Y bueno, sin mucho más preámbulos, te doy la palabra, Edward, y los dejo a todos en presencia de nuestro conferencista de hoy. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, efectivamente, la intención de este webinar es hacer una suerte de introducción de lo que vamos a estar desarrollando en el seminario, Vender más que la competencia. A ver, los objetivos que pretendemos alcanzar en este seminario de Vender Más son, primero que nada, entender que las ventas no son otra cosa que el resultado de la cantidad de entrevistas que llevan adelante nuestros ejecutivos comerciales por la tasa de conversión y por el ticket promedio. Esto no es, digamos, matemática complicada. Esto es simplemente, digamos, entender que estas son las 3 variables que nosotros tenemos que manejar y que tenemos que además darle herramientas a nuestros equipos comerciales para que las mejoren. Para lograr esto, hay herramientas que podemos utilizar. En el seminario vamos a estar hablando sobre las herramientas que nos van a permitir comunicarnos mejor y lograr un mejor rapport con los clientes a través de PNL.
Vamos además a entregar herramientas para poder llevar adelante una serie de preguntas que van a estar llevando al cliente de la mano para que finalmente quiera comprarnos a nosotros en lugar de nosotros tener que venderle. Y esto lo vamos a llevar adelante a través de una metodología que se llama Spin Selling, desarrollada hace muchos años por Neil Rackman, pero que ha dado unos resultados fantásticos y que en promedio a todas las empresas que los ponen en funcionamiento les permite desarrollar un crecimiento de hasta un 14%. Vamos a hablar del precio, pero vamos a hablar fundamentalmente de cómo podemos vender sin que el precio realmente sea un issue clave. Permanentemente escuchamos la queja de los equipos comerciales que hacen referencia a que la competencia está más barata, que tenemos que entregar mejores condiciones, tenemos que además dar plazos de pago más flexibles, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hacer una primera aproximación al tema, pero en el seminario lo vamos a dar con mayor atención, es cómo vender el valor más allá del precio, ¿sí? El tema de las objeciones es otro de los elementos que muchas veces digamos, se manifiestan como señales de compra. Nosotros tenemos otra idea y realmente estamos convencidos de eso. Realmente las objeciones no son señales de compra, son señales de que no hemos hecho las cosas bien. Es decir, en la lógica antigua de la venta, digamos, llevada adelante por un vendedor que presiona para vender, las objeciones podían ser señales de compra. En la lógica actual, que es lograr que el cliente manifieste sus necesidades, es, digamos, una manifestación de que algo mal hicimos. Por último, vamos a estar hablando de cómo transformar lo que nosotros decimos en una historia memorable. ¿Ok? Bueno, señores, vamos a empezar por algo. Primero, por entender qué es vender, ¿sí? Algo que parecería bastante, digamos, básico, algo de perogrullo tal vez, pero que no es tan de perogrullo, ¿sí? ¿Por qué la importancia de definir qué es vender? ¿Saben por qué? Porque si nosotros entendemos que vender es lograr desarrollar equipos de venta que logren colocar nuestros productos y servicios, entonces vamos a desarrollar una lógica comercial. Y esa es la lógica comercial que hoy impera en el mercado. Por el contrario, si yo entiendo que vender es lograr que el cliente me compre, toda la estrategia comercial y todas las tácticas comerciales van a ser diferentes. Este webinar del día de hoy y el seminario Vender Más están orientadas justamente a dar herramientas para lograr que el cliente nos compre, ¿sí? Para lograr eso, lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son las circunstancias en las cuales nos estamos moviendo en el día de hoy. Es decir, cuáles son las circunstancias en las cuales trabajan nuestros equipos, cuáles son las circunstancias en las cuales estamos inmersos nosotros. Primero que nada, en mercados globalizados. Hoy la competencia está en todos lados. Pensar que mi competidor está a la vuelta de la esquina, al menos es un acto de absoluta y total inconsciencia. Los mercados están en todos lados. Hoy hay 2.500 millones de internautas. Hoy podemos comprar los productos y servicios que querramos a través de Internet y nos llegan a la puerta de nuestra casa. Entonces, pensar que nosotros podemos llevar adelante nuestra estrategia comercial, nuestras acciones de venta, sin tener en consideración que el mercado es el mundo, al menos es un acto de inconsciencia. Por último, los productos cada vez son más parecidos. Es decir, hoy día desarrollar un producto que sea absolutamente diferente al de la competencia es muy difícil. Y por último, los clientes son cada vez más conocedores. En el caso de las compañías, de las agencias de viaje, en la industria del turismo, esto es bien claro. Hoy día, a través de sitios, digamos, como TripAdvisor, uno puede conocer la opinión de clientes que ya han usado los productos y servicios anteriormente. Inclusive uno puede llegar a segmentar la opinión a partir de variables demográficas, como por ejemplo si el viaje fue hecho por una persona de X o Y edad, si fue hecho por una pareja, si fue en un viaje de placer o un viaje de negocios. Entonces, en función de esa segmentación, uno incluso puede llegar a saber qué opinaron los anteriores, digamos, pasajeros de ese hotel o pasajeros de esa línea aérea. Hoy día los clientes son mucho más conocedores, incluso de los productos y servicios que nosotros vendemos. Un tema importantísimo en este difícil proceso de vender es que existen 3 jugadores en la cancha.
Y los tres jugadores, aunque parezca también obvio, son el cliente, el vendedor y la empresa. Durante mucho tiempo, o en los últimos años al menos, digamos, se habló muchísimo y se habla mucho de la pasión por el cliente. Construir fanáticos más que clientes. El cliente, digamos, no es lo primero, es lo único. Y todo eso está muy bien, pero eso es condición necesaria, pero no suficiente. El cliente es quien te paga el sueldo. Y yo haría, digamos, no digo una salvedad, pero haría un agregado. Es decir, el cliente es quien hace factible que la empresa en donde yo trabajo me pague el sueldo. Es decir, no nos olvidemos que hay tres jugadores en esto. Está el cliente, sí, está el vendedor, pero también está la empresa donde nosotros trabajamos. Y aunque parezca obvio, a veces no es tan obvio. ¿Por qué? Porque el vendedor, en el afán de vender, muchas veces pide y exige condiciones excepcionalmente buenas que finalmente lo que transforman es a la empresa en no viable. Por lo tanto, lo que va a ocurrir al final del día, si estas tres variables, si estas tres patas de la mesa no están adecuadamente sostenidas, lo que va a ocurrir es que el cliente va a estar comprándole a la competencia. ¿Por qué? Porque la empresa donde nosotros trabajamos ya no existe. Ergo, hay tres jugadores y hay que tenerlos en consideración. El cliente lo tiene que saber, que le conviene construir relaciones duraderas con nosotros, porque en esa lógica nosotros vamos a poder agregarle valor durante más tiempo. Pero tiene que entender que nosotros no somos apenas un proveedor, somos un aliado. Si nosotros logramos mostrarle al cliente que nosotros somos un aliado en vez de un mero proveedor, entonces ellos van a estar focalizados mucho menos en el precio y mucho más en el valor sostenible. Lo mismo los vendedores. El tema de las emociones. Nosotros podemos llegar a comprar cualquier cosa, como decíamos recién, por internet prácticamente, ¿no? Y nosotros decimos que las computadoras hoy día pueden llegar a ser casi, a partir de la inteligencia artificial, muchas de las cosas que hace el ser humano. Una de las cosas que no se pueden automatizar, sin ninguna duda, son las emociones. Hay un silogismo en ventas que quiero compartir con ustedes, que basándonos en la lógica de que para vender tenemos que construir emociones con los clientes, entonces emociono, luego vendo, luego existo, y por lo tanto emociono, luego existo. ¿Qué significa esto? Señores, si nosotros que somos vendedores no podemos construir relaciones con los clientes a partir de emociones, entonces no vamos a lograr vender. Las emociones van a ser, digamos, las variables que nosotros vamos a poder manejar y tenemos que manejar para poder construir relaciones de largo plazo. Señores, los grandes imperios y las grandes empresas que han tenido éxito a lo largo de la historia, en algún momento caen, indefectiblemente. ¿Y saben por qué? Porque se creen que esto dura para siempre. Y la realidad es que esto no dura para siempre. Lo que nos hizo exitosos en el pasado no nos va a hacer exitosos en el futuro. Eso lo podemos ver con WhatsApp y BlackBerry. Todos conocemos el caso de WhatsApp y BlackBerry como instituciones. Lo que no todas las veces conocemos, o no todo el mundo conoce, es que BlackBerry, que fue el líder absoluto en teléfonos celulares en algún minuto y que tenía aquella aplicación, digamos, que era el PIN, que nos permitía comunicarnos de forma gratuita entre todos los, digamos, BlackBerry habientes, en determinado momento fue amenazado. BlackBerry supo que WhatsApp iba a lanzarse al mercado y supo también, con una semana de anticipación, que tenía la posibilidad de abrir el código de comunicación y permitir que todo el mundo se comunique gratuitamente. Tuvo la oportunidad BlackBerry, antes que WhatsApp, de liberar, entre comillas, el PIN. Y no lo hizo. ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque se creyó que como era el líder absoluto a nivel mundial, además una marca aspiracional, ninguna aplicación iba a lograr correrlo del mercado. Y el creerte que tus ventajas competitivas son para siempre puede hacer lo que hizo con BlackBerry.
que perdiera un porcentaje enorme del mercado, que prácticamente quedara fuera del mercado, y lo obliga el día de hoy a tener que estar remando, digamos, desde atrás para lograr recuperar el camino perdido. Uber versus taxis. Señores, en aquellos mercados en donde Uber ha ingresado, ha logrado ser líder. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que ha sido el líder porque las tarifas son más bajas? ¿Solo? No, señores. Uber ha ingresado a los mercados y ha tenido éxito porque ha construido emociones, ha construido experiencias memorables. La gente cuando entra a Uber, entra a un lugar en donde hay una persona que está siendo evaluada. Esa persona, digamos, al ser evaluada por el cliente, va a lograr desarrollar una conducta, un hábito y una orientación al cliente, porque si no va a perder los clientes en el futuro, que no lo tiene el taxi. ¿Por qué? Porque se creyó que la gente tenía que tomar taxi y punto, y que su servicio era simplemente el transporte. Y hoy día los servicios y la venta de productos son experiencias. Trivago versus agencias. Hoy día Trivago está compitiendo en el mercado duramente, posicionándose como la organización que le da información de todos los sitios y de todos los hoteles que hoy día están disponibles en Internet. Hay algo que Trivago no puede dar y es el asesoramiento personal, el asesoramiento individual. Es eso en donde tienen que posicionarse las agencias. Trivago seguramente no va a poder construir experiencias memorables. Podrá construir una experiencia memorable de uso de la plataforma, pero no uso del servicio. Las agencias sí. Airbnb versus las inmobiliarias. De vuelta, la inmobiliaria puede desarrollar y tiene que desarrollar algo que Airbnb no puede. La pregunta es, en el caso de su industria, ¿cuál es el Airbnb? ¿Que entró o que va a entrar? ¿Cuál es el Uber que todavía no entró? Piénselo, si nosotros no nos hacemos obsoletos, perdamos cuidado. Alguien se va a encargar de hacernos obsoletos y normalmente es la competencia. Las necesidades, al final del día, son las mismas. Aquellas empresas que han tenido éxito en forma sistemática y permanente son aquellas que simplemente buscan formas diferentes, formas mejores para satisfacer esas necesidades. Lo hacen de una forma disruptiva. Y en el mundo de la venta, pero esto también es aplicable al mundo de las empresas, hay tres tipos de personas. Aquellos que hacen que las cosas pasen, aquellos que miran apenas lo que pasa y aquellos que se preguntan qué fue lo que pasó. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿cuál de estos tres queremos ser nosotros? ¿Queremos ser los vendedores? ¿Queremos que nuestros equipos, digamos, sean aquellos que hacen que las cosas pasen y cambien? ¿O queremos simplemente ser espectadores? O peor aún, ser aquellos que se preguntan por qué estarán cambiando las cosas. Los clientes, y yendo ahora sí al tema de PNL, de lo cual se ha hablado muchísimo y se habla permanentemente de PNL. Digamos, en este seminario vamos a estar hablando, digamos, de PNL, pero bien práctico. Y la importancia del PNL es porque al final del día, digamos, todos nosotros nos clasificamos, nos comunicamos a través de algún sentido en forma prioritaria. Es decir, podemos ser auditivos, visuales o kinestésicos, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Que nosotros somos absolutamente auditivos, visuales o kinestésicos? No, nadie es absolutamente auditivo, visual y kinestésico. Pero lo que, digamos, puede suceder es que cada uno de nosotros, y de hecho sucede, usamos un canal, un sentido más que el otro. Si nosotros somos visuales, seguramente vamos a utilizar más los verbos visuales. Seguramente una persona visual, y esto lo vamos a ver mucho más en detalle en el seminario, es una persona, por ejemplo, que tiene el escritorio perfectamente ordenado. Si nosotros entramos en la oficina de alguien y vemos que está todo ordenado, esa persona seguramente va a ser visual. Si por el contrario es una persona que está escuchando música en su oficina, probablemente sea auditivo. Si la persona en su oficina de repente tiene las cosas más desordenadas, es probablemente kinestésico.
¿Y esto de qué nos sirve? Esto nos sirve porque lo que ocurre en la práctica es que nosotros tendemos a utilizar verbos en función de cómo somos nosotros. Es decir, nosotros tendemos a comunicarnos en aquel canal en donde nos sentimos más cómodos. Si nosotros somos visuales, vamos a comunicarnos con verbos visuales. Si nosotros somos auditivos, en verbos auditivos y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que si yo soy visual, voy a pretender que el cliente vea un folleto, que vea una gráfica, que vea estadísticas, etcétera, etcétera. Si yo soy auditivo, voy a tender a hablar más con el cliente, a contarle mucho más. Ahora, la importancia de todo esto es poder entender cuál es el canal de comunicación principal del cliente para nosotros comunicarnos por ese canal. De esa forma vamos a ser mucho más efectivos en la comunicación. ¿De qué sirve esto que le estamos hablando? Simplemente para darnos cuenta, primero que nada, que nosotros nos comunicamos por algún canal y poder descubrir en qué canal nos comunicamos nosotros. Pero fundamentalmente, tratar de descubrir a partir de algunos tips cómo se comunica mi interlocutor y utilizar ese canal, porque si esto no lo supiéramos, lo que haríamos naturalmente es comunicarnos a través de nuestro canal. Y terminamos comunicándonos fluidamente solamente con aquellas personas con las cuales compartimos el canal. ¿Por qué es importante clasificar a los clientes, como dijimos recién? Porque vamos a ser mucho más efectivos. Esto va a ser absoluto, es decir, si nosotros nos comunicamos a través del canal adecuado, ¿vamos a lograr multiplicar las ventas? No, seguramente no, pero sí vamos a lograr una comunicación mucho más fluida. Y ¿saben una cosa? En este negocio, que es el negocio de la venta, todo suma. Es decir, tenemos que tratar que se alineen todos los astros para lograr que al final mi cliente me quiera comprar. ¿Alguna vez escuchamos que el precio es muy alto? ¿Alguna vez nuestro equipo de venta nos ha dicho que sus clientes dicen que el precio es muy alto? ¿Qué le podemos decir al cliente cuando nos dice eso? La primera cosa que le podemos preguntar es, señor, ¿le preocupa el costo o el precio? Y la respuesta del cliente, ¿cuál podría llegar a ser? Seguramente la respuesta es, ¿y cuál es la diferencia? ¿El costo o el precio? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Y saben por qué no es lo mismo? Porque el precio es uno y el costo es lo que los ingleses llaman el Total Cost Ownership, que tiene mucho más que ver con una serie de elementos adicionales, que son el valor alternativo más el valor diferencial neto. ¿Qué es el valor alternativo? Es aquello con lo que el cliente me compara. Y el valor de diferencial neto es la diferencia entre el valor de diferenciación positivo y el valor de diferenciación negativo. Es decir, el precio es uno solo, 100 pesos. El costo es aquello con lo cual el cliente me compara y aquellos beneficios adicionales que yo le puedo llegar a dar al cliente que el competidor de repente no puede dar. El valor diferencial negativo es aquello que el cliente recibe de mi competidor, pero no de mí. Nosotros lo que tenemos que hacer es comparar realmente el costo, el Total Cost Ownership, nuestro versus el de la competencia. Y ahí sí vamos a entender y vamos a poder mostrarle que a lo mejor no se trata solamente de precio. El precio es una variable, el costo es otra. En el seminario vamos a estar presentando diferentes ejemplos. La idea es presentar, o sea, que cada uno, a partir de los ejemplos que nosotros vamos a presentar, cada uno haga el ejercicio con algún producto o servicio de su propia compañía. Es decir, que cada uno defina ahí cuál es el TCO, cuál es el Total Cost Ownership de su producto. ¿Sí? Es importantísimo tener clarísimo cuáles son los valores diferenciales nuestros. Y ¿saben una cosa? Si no los tenemos, lo único que podemos hacer es lograr tenerlo. Alguien dijo alguna vez, si usted no tiene una ventaja competitiva, ¿sabe lo que tiene que hacer? No compita. Si nosotros queremos competir, tenemos que tener un valor diferencial. Lo importante de esto es saberlo de antemano, porque si lo tenemos, se lo tenemos que mostrar al cliente. Y mostrarle al cliente que hay mucho más allá que el precio atrás de nuestro producto o nuestro servicio. Y si no lo tenemos que construir.
En el proceso de venta, otro elemento crítico es la prospección. Dijimos que la venta al final del día, digamos, o el nivel de ventas o facturación estaba dado por la cantidad de entrevistas, por la efectividad y por el ticket promedio. Bueno, la cantidad de entrevistas va a estar dada por la gestión de prospección que hagamos. O sea, prospectar, ¿qué es? Es conseguir nuevas empresas que puedan ser clientas de nuestros productos y de nuestros servicios. Entonces tenemos que empezar pensando cuáles son las empresas que pueden ser prospectos, ¿sí? ¿Cuáles son las personas dentro de esas empresas que pueden influir en la compra? En promedio hay 5 personas dentro de la organización que influyen. Normalmente nosotros tenemos contacto con una, máximo 2 personas dentro de la empresa. Sin embargo, hay 5 personas que influyen. Muchas veces sucede, y en la mayoría de los casos sucede, que desarrollamos una entrevista de venta fantástica. Salimos de la reunión diciendo, esto está vendido, ya está, la verdad que el cliente además es bárbaro, simpatiquísimo, me dijo todo que sí, casi me firma el cheque. Tenía que chequearlo con su jefe y con 2 personas más, pero fantástico. 3 días después nos encontramos con la mala noticia de que la decisión había sido pospuesta porque todavía no habían dentro de la empresa encontrado motivos suficientes para cambiar de proveedor o para comprar el producto o servicio nuestro. Señores, hay 5 personas en promedio dentro de una empresa que influyen a la hora de comprar lo que sea. Tenemos que identificar quiénes son cada una de esas personas y poder lograr tener algún tipo de contacto con ellos. En el proceso de la venta, una vez que estamos delante del cliente, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, llegar y acordar la extensión de la reunión. Es bueno, y es una buena señal de respeto al tiempo ajeno, que le digamos, señor, discúlpeme, ¿cuánto tiempo tenemos para esta reunión? Eso nos va a permitir a nosotros organizarnos, ¿sí? Tenemos que conseguir que él nos dé el ok para hacer preguntas y empezar a comunicarnos con él. Es importantísimo, digamos, hacer nosotros preguntas. Lo tradicional que el cliente nos pregunte y nosotros contestemos. Y normalmente tendemos a contestar en función de los productos o servicios que tenemos. Es decir, le empezamos a contar qué producto y qué servicio tenemos al cliente. Pero si nosotros previamente no logramos que el cliente sea consciente de la necesidad explícita, simplemente vamos a estar construyendo objeciones. Si presentamos soluciones antes de tiempo, eso reduce las posibilidades de ventas, ¿sí? La apertura tiene que ser lo más breve posible. Tenemos que lograr hacer las preguntas que nos permitan hacer una composición del lugar de la situación. Una cosa que es importante, Robert Cialdini lo decía, es decir, cuáles son los elementos que nos ayudan, digamos, a entender cómo podemos influir mejor, ¿sí? Primero que nada, el gusto. La gente se parece o se comporta igual a las personas con las cuales, digamos, le gustamos. Imagínense una situación. Una persona ingresa a una boutique. Imagínense una venta de retail, absolutamente. Si entra el cliente y el vendedor le dice, uy, señor, qué linda camisa que tiene. Se va a lograr desarrollar un rapport mucho más fuerte, seguramente, con esta persona que nos está manifestando que le gusta algo que tenemos, que aquella persona que simplemente nos dice, buenos días, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Si además logramos mostrarle al cliente que otras personas están haciendo esto, a la gente le encanta hacer lo que otros están haciendo. ¿Por qué? Porque eso primero por imitación, porque somos seres gregarios y además porque nos baja la sensación de temor. Si otros lo están haciendo, y sobre todo si algunos referentes lo están haciendo, significa que seguramente esto es bueno. Otro elemento que nos ayuda a, digamos, tomar decisiones más rápidas es la escasez. La posibilidad de que algo ya no esté en el mercado rápidamente nos lleva, digamos, y nos genera un sano sentido de urgencia. Ahora, preguntas. Llega esta señora o este señor a la boutique, ¿sí? ¿Qué podemos hacer cuando el señor llega? ¿Sí? Una de las posibilidades es lo que se hace tradicionalmente. Señor, buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar?
Y la persona que le va a decir, no, no, solamente estoy mirando. Y ahí se acaba el diálogo. Una de las cosas que podemos hacer es esto que yo planteo acá. Nos encanta que la gente nos visite, ¿sí? Además queremos, digamos, contarle que tenemos unas camisas que están en sale. Son de excelente calidad, son muy suaves, hablamos del producto. Los clientes han quedado fascinados, otros lo están usando y se están agotando. El poder está aquí y estoy a su disposición. Es decir, tampoco se trata de ser demasiado avasallador. Es decir, la idea no es ser el vendedor pesado, digamos, que se pone a hablar con el cliente y lo atosiga. No, no, simplemente tratar de generar un vínculo y una comunicación. Es importante destacar, en el caso digamos, de una boutique, dos cosas. No hablemos de 20 cosas. Hablemos de las camisas que están en sale, los pantalones que están en sale o lo que fuere, pero dos cosas, nada más. Hagamos que se sientan cómodos, no que se sientan atosigados. Respondamos en lugar de reaccionar. Muchas veces cuando un cliente es antipático, cuando nos contesta mal, más que responder, reaccionamos. Alguien llega antipático y dice, discúlpeme señor, buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? No, nada, estoy mirando. La respuesta nuestra, ¿cuál puede ser? Ah, bueno, llámeme si necesita algo. ¿Por qué? Porque reaccionamos, no respondemos. Vamos ahora a uno de los temas que vamos a estar desarrollando, digamos, y que es crítico, que es el tema de las preguntas, ¿sí? Permanentemente, digamos, recibimos, digamos, input de nuestros gerentes, nuestros directores, nuestros coaches, de que los vendedores tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad. Nos dicen que hacer preguntas poderosas es crítico. Nadie nos dice cómo hacerlas. Bueno, Spin Selling es una metodología que, como yo les decía, desarrolló Neil Rackman hace algunos años atrás a partir de 12 años de trabajo y 12.000 entrevistas de venta. A partir de esas 12.000 entrevistas de ventas, concluyeron que los mejores vendedores llevaban adelante una secuencia de preguntas que seguían esta sigla: situación, problema, implicaciones y necesidad. Es decir, los vendedores llevaban adelante esta serie de preguntas que permitían llevar de la mano al cliente de tener una necesidad implícita a tener una necesidad explícita y un deseo de satisfacer esa necesidad explícita. Si nosotros llegamos a llevar de la mano al cliente de forma tal que al final de la entrevista esté deseando resolver su problema, entonces vamos a llegar con nuestra solución en mucho mejor circunstancias. Es decir, imagínense, si nosotros simplemente llegamos y le contamos qué hace nuestro producto o nuestro servicio, le vamos a lograr vender a aquellos que simplemente ya tenían, digamos, la necesidad explícita y el deseo de resolver su problema. Pero ¿saben una cosa? El 95% de los clientes todavía no llegaron a tener esa necesidad explícita. Seguramente son conscientes de un problema, pero ser conscientes del problema no significa que tengan el deseo de comprar. Las necesidades son implícitas cuando el cliente tiene algún sentimiento de insatisfacción, y es a partir de preguntas de situación y de problema que vamos a lograr empezar a identificarlas. A partir de las preguntas de implicación y de necesidad, vamos a poder ir construyendo esas necesidades explícitas. El cliente compra solamente cuando logramos que la necesidad sea explícita, no antes. Por lo tanto, como decíamos recién, la idea es llevar de la mano, digamos, y lograr que sean explícitas todas las necesidades y de esa forma presentarles nuestra solución. En definitiva, ¿cuáles son los pasos? Primero, formular preguntas de problema e implicación antes de presentar la solución. Después, hacer preguntas de necesidad-recompensa para crear el deseo. Y por último, presentar la propuesta que mejor se ajuste a las necesidades explícitas. Al final de la entrevista se manifiestan, digamos, las objeciones, ¿sí? ¿Y cuál es una de ellas? Muy común: tengo que pensarlo.
¿Cuál es la respuesta del vendedor tradicional? ¿Cuándo lo llamo nuevamente? La pregunta es, ¿tiene sentido eso? En 24 horas, señores, la gente se va a olvidar del 75% de lo que les dijo. En 30 días se olvidó del 90%. Y además de ese 10% que queda, el 5%, es decir, la mitad de todo eso, se acuerda las cosas al revés. Es decir, solamente un 5% de las personas con las cuales tenemos contacto se van a acordar de lo que le dijimos luego de un mes. Por el contrario, si un cliente me dice, tengo que pensarlo, una buena salida es preguntarle, por ejemplo, señor, cuando una persona me dice que lo tiene que pensar es por dos motivos. O porque no tiene interés o porque está interesado pero no está seguro. ¿Cuál de los dos casos es el suyo? Generalmente la gente dice, bueno, no, mire, a ver, no, interés tengo, pero no estoy seguro. Ahí le podemos decir, si usted no está seguro por alguna de tres razones, ¿se ajusta, digamos, el producto a sus necesidades? ¿La funcionalidad es la adecuada? ¿Tiene todas las características que busca? Allí el cliente puede decir que todo está bien, pero hay algo que falta. Entonces, ahí es donde tenemos que ponerle foco. Problemas de finanzas. ¿Ese es el problema? ¿Es realmente un problema de presupuesto? Estos son apenas unos tips que vamos a estar viendo en el seminario acerca de cómo manejar las objeciones. Pero insisto, el objetivo del seminario es que al final de la entrevista de ventas no haya objeciones, porque vamos a tratar de que el cliente nos compre. Entonces, si el cliente nos compra, no hay objeciones. Ahora, en el caso de que hayan objeciones, vamos a presentar formas de poder manejarlas. Presentamos algunas como estas, ¿sí? ¿Cómo podemos agregar valor si mi producto y el de la competencia son parecidos? Podemos informar al cliente mucho más allá de lo que es obvio. Podemos presentar otro enfoque de ver el mercado. Podemos ayudarlo a navegar dentro de las alternativas. Podemos ayudarlo a evitar tomar malas decisiones. Podemos ayudarlo a vender la idea internamente. No nos olvidemos que hay 5 influenciadores. Podemos ayudarlo a justificar el costo frente a su jefe, frente a la gente de finanzas, porque ellos son al final otras personas que van a estar influyendo a la hora de la compra. Si un cliente me dice, ¿cuánto cuesta lo que usted pide? ¿Cuánto cuesta lo que usted ofrece? La mayoría de los vendedores dicen el precio. Lo que deberíamos hacer es decirle, señor, podemos ir desde 200 a 2000, pero depende de lo que usted quiera. Dígame lo que está buscando. Podemos ir presentando lo básico e ir agregando aquellas otras cosas que el cliente necesita. De esta forma, el cliente nos va a ver como un asesor y no como un vendedor. ¿Cómo podemos evitar dar descuento? Estos son otros de los tips que vamos a ver, digamos, en la etapa final, en el cierre de la venta, ¿sí? Pedirle al cliente que saque cosas. Es fundamental, es importantísimo no dar descuentos. Este es el leitmotiv de todo. No demos descuento. Si por algún motivo vamos a bajar el precio o el costo de la inversión, lo primero que tenemos que decir es pedirle que saquemos cosas. En lugar de, por ejemplo, darle descuento, le ofrecemos, digamos, un producto alternativo. Es decir, podemos tener 3 opciones. Una buena opción, una opción mejor y la mejor de todas. Si vemos que el tema del precio es un issue, entonces podemos ofrecerle en lugar de la mejor, una mejor o una buena. Podemos ofrecer un producto sustituto, podemos llegar a ofrecer en algunos casos productos usados, el mismo producto, digamos, pero que es refurbished, por ejemplo. Podemos ofrecer un servicio gratuito adicional, digamos, esto tiene que ver con el Total Cost Ownership. Le vamos a dar un servicio adicional que hace que el valor al final sea mayor para el cliente y por lo tanto menos sensible al precio. Podemos ofrecerle un regalo, este es de lo que menos me gusta. Podemos dar posibilidades de financiación. Y si finalmente no queda otro camino que bajar el precio, por lo tanto, hay que pedirle algo a cambio. Las entrevistas, como yo les decía al principio, señores, las ventas no son otra cosa que el resultado de las entrevistas por la conversión por el precio promedio. Las entrevistas, y tenemos que prestar especial atención, digamos, se tienen que orientar a los verdaderos prospectos, a la cantidad de prospectos necesarios, pero además contar lo que tenemos que contar de una forma adecuada. Por último,
El ticket promedio no es otra cosa que el total cost ownership. Y de esta forma, y manejando estas tres variables, vamos a lograr que aumenten las ventas de nuestra empresa y de nuestro equipo comercial, ¿sí? Una linda forma de aprender, digamos, de lo bueno es hacernos estas preguntas. La mayoría de las veces escuchamos y decimos nosotros mismos que uno aprende de los errores, pero no aprende de los aciertos. ¿Cómo podemos aprender también de los aciertos? Primero, ¿cómo logramos una buena venta? Cuando hicimos aquella buena venta, ¿qué hice? ¿Qué fue diferente? ¿Quiénes estuvieron involucrados dentro de la empresa a la hora de tomar la decisión? Consultemos a alguien que estuvo involucrado en el proceso, puede ser nuestro propio cliente o alguna otra persona que estuvo, digamos, involucrada en el proceso. ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Qué hicimos bien? Estos son claves también que nos van a ayudar a cerrar más negocios. Al final, y para ir redondeando, digamos, este webinar, digamos, una de las cosas que son críticas en la venta es que siempre tenemos que intentar cerrar la venta. Ayudemos a que el cliente nos compre. Completemos los datos del cliente. Siempre es bueno tener información de los clientes. Ojalá para simplemente construir una relación de ventas desde ese momento. Y si no, empezar a sembrar la semillita de las futuras ventas. ¿Cuáles son las claves en el mundo de la venta? Las claves en el mundo de la venta es tener un sueño. Pensar como campeón, pero actuar como campeón. Hay que comprometerse, hay que hacerlo bien de primera vez, hay que estar preparado, hay que mantener la palabra. En ventas hay que ser honesto, hay que ser una persona confiable en el tiempo. Hay que fijar objetivos, metas y cumplirlos, hay que ser íntegros. A pesar de los tropiezos hay que mantenerse en la carrera. La maratón no la gana el que corre más rápido, la gana el que se mantiene corriendo. La venta no son 100 metros llanos, la venta es una maratón. Señores, este cuento recién está empezando. Quisimos hacer una suerte de síntesis, digamos, de los temas que para nosotros son más críticos y son fundamentales a la hora de mejorar la gestión comercial. Normalmente recibimos información y recibimos seminarios y capacitación en estrategias de venta y recibimos capacitación, información en tácticas para cerrar mejor ventas y para manejar mejor las objeciones, ¿sí? Si queremos construir relaciones de largo plazo y queremos mejorar el nivel de ventas de nuestra organización, en lugar de hacer de nuestro equipo de ventas cinturones negros del manejo de objeciones y del cierre de ventas, tenemos que hacer de ellos cinturones negros que permitan, digamos, que el cliente nos compre. Y con las herramientas que vamos a plantear en el seminario, estamos convencidos que vamos a aportar nuestro pequeño granito de arena para que ustedes lo puedan lograr. En síntesis, vamos a tratar de dar herramientas y vamos a dar herramientas para que haya mayor cantidad de entrevistas. Segundo, vamos a estar dando herramientas para que mejore la efectividad, la tasa de conversión. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una mejor comunicación, a través del uso de PNL, de ejemplos. Lo vamos a estar ejercitando con los productos y servicios de sus propias empresas. Vamos a además mejorar la conversión a través de Spin Selling, ¿sí? Y vamos a lograr además, digamos, aumentar el ticket promedio. Vamos a lograr darle herramientas a nuestros equipos de ventas para que el tema del precio sea apenas una variable más y ojalá la que menos significación tenga. Pero al final del día, si a pesar de todo existen objeciones, también vamos a estar presentando algunas tácticas para poder manejar esas objeciones. Porque está claro que no vamos a lograr en el 100% de los casos que el cliente nos quiera comprar. Puede ocurrir que en el camino fallemos. Bueno, no importa. Si fallamos, igual vamos a tener y vamos a presentar tips como algunos que presentamos ahora para poder manejar esas objeciones y para poder tener un cierre de venta mucho más efectivo. Señores, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, digamos, a cada una de las oficinas. Vamos a estar desarrollando este seminario el 4 de septiembre en Uruguay, digamos, en Montevideo. Vamos a estar desarrollándolo en Paraguay muy pronto. Acabamos de hacerlo hace 3 semanas apenas, pero varias empresas ya se han puesto en contacto y nos han pedido
digamos que ojalá pudiéramos repetirlo. Vamos a ir al interior también, la idea es hacerlo en Ciudad del Este y en Encarnación. Y muy prontamente vamos a hacerlo también en Bolivia. Quiero invitar ahora a Nelson Béjar, digamos, Country Manager de Altag y socio de Altag en Bolivia, para que nos cuente también un poquito lo que vamos a estar haciendo en aquel lado. Gracias, Edward. Muy complacido con la participación. Muchas empresas amigas han participado. Como bien dice Edward, vamos a estar realizando este taller en Bolivia. Lo vamos a hacer en Santa Cruz el viernes 17 de noviembre. Esa fecha está segura. Y en base a las recomendaciones, al apetito que pueda haber, por eso era muy importante sentir los comentarios y tal, las recomendaciones de los asistentes, vamos a evaluar la posibilidad de hacerlo también en la ciudad de La Paz o la ciudad de Cochabamba. Entonces, es muy importante el feedback que nos puedan dar para tomar la decisión de poder armar no solamente la Cruz, sino también otro en La Paz o Cochabamba o en las 3 ciudades. Sin más, Edward, agradecer nuevamente a los participantes de Bolivia. Han habido varios países participando en esta oportunidad. Y sí, muy contento por la amplia participación de la gente de nuestro país. Esperarlos a este taller. Las herramientas son espectaculares. Las vivimos y las ponemos en práctica día a día y realmente funcionan. Edward, gracias por tu explicación, por esta introducción. Y bueno, prestos a poder compartir en el taller vivencial que lo vamos a tener en el mes de noviembre. Perdón, no estaba prendido el micrófono. Simplemente estaba mencionando que agradecía a los asistentes de todos los países. Hay gente de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, de Panamá, de Costa Rica, de Colombia, bueno, obviamente de Bolivia, como ya lo mencionaba Nelson, de Uruguay, de Paraguay. Agradecerles enormemente por esto. Son bienvenidas las sugerencias. Le vamos a estar enviando, digamos, copias de este video para que lo puedan volver a ver si les interesa o compartirlo con sus colegas dentro de sus empresas. A vuelta de correo, simplemente nos encantaría que nos pudieran compartir su opinión, qué les pareció. De los errores uno aprende, así que cualquier sugerencia es más que bienvenida. Lo que nosotros queremos en estas actividades es entregar la última milla, digamos, en cada uno de los temas que desarrollamos. En este caso, en el caso de ventas, entregar herramientas para ni más ni menos que, ojalá, vender más. Lo que queremos es que estas herramientas se usen. O sea, no queremos simplemente ilustrar gente, queremos que estas herramientas se usen, se van a usar el día de la conferencia y queremos que las usen en sus propias organizaciones. Vamos a darle continuidad a estas actividades, vamos a hacer otros webinars luego de los seminarios para ayudarlos a poner en práctica estas herramientas. Señores, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad y no queda más que despedirnos hasta la próxima. Muchas gracias.